Dios les bendiga. La gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de aquellos que en otros tiempos caminaban ciegos y muertos. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios continúe siendo una realidad con todos aquellos que han sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor sea una realidad con nosotros en esta mañana. Mientras nuestros hermanos nos llevaban en este periodo de alabanza, que por cierto no es para ninguno de nosotros, es para nuestro Señor. Meditaba cómo es que en verdad solamente hay uno que es digno, uno solo, y Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda exaltación. Así es que en esta mañana como iglesia consideramos en ese sentido que debido a que solamente Él es digno, hermanos, consideremos que en verdad el Señor está en medio de nosotros. Si nosotros consideramos que el Señor está en medio de nosotros, no habrá oportunidad alguna de que estemos perdiendo el tiempo. Estaremos atentos y prestos a la palabra del Señor. Al Señor le ha placido que en estos tiempos la revelación sea a través de su Hijo Jesucristo. Ya no más profetas, ya no más hombres, ya no más sueños. Hermanos, tenemos la perla preciosa en nuestras manos. No la demeritemos el día de hoy y pongamos todo nuestro entendimiento e instruyamos a nuestros hijos para que de la misma manera, instruyéndolos en este camino, cuando sean viejos, hermano, no se aparten del Señor. Pero todo es un trabajo. Las mujeres a hacer hijos piadosos, a formar carácter piadoso en sus hijos. Los hombres a ser sacerdotes de nuestro hogar y a través de la palabra hacer el lavamiento de nuestras esposas. Así es que en esta mañana roguemos al Señor para que a través de su palabra y solamente de su palabra, nuestros corazones, hermano, no solamente sean quebrantados. Creo que el día de hoy la palabra del Señor tiene aún otra vertiente y yo diría, ¿por qué no? A través de la palabra del Señor, tomar nuevas fuerzas. No sé cuántas ocasiones estás totalmente hastiado de la vida. No sé en cuántas ocasiones incluso le hayas dicho, Señor, llévame ya. Pero si al Señor le place mantenerte en esta tierra, hay un solo lugar y una sola fuente donde podemos tomar esa agua que no solamente quita la sed, sino que es para vida eterna. ¿Estás cansado, hermano? ¿Estás atribulado? Hoy es un buen día para acudir a los pies del Maestro. Vamos inicialmente a las Escrituras y después oraremos. La gran mayoría sabemos que estamos dando continuidad cronológica al estudio hermenéutico del libro de Ageo, del profeta Ageo. Y debido a que la semana pasada concluimos el estudio acerca de los últimos versículos del capítulo número 1, el día de hoy corresponde dar continuidad al libro de Ageo, capítulo número 2. Y vamos el día de hoy a pedirle al Señor que nos permita escudriñar del versículo 1 hasta el versículo número 9. Dice la palabra del Señor en esta mañana. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto, es decir, al remanente del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos, amados hermanos. Bendito Señor, tu esplendor es grande. Y domingo a domingo me cuestan las palabras para poder expresar, Señor, tu magnificencia, mas mi pensamiento se limita a comprender que no hay palabras que puedan describirte. Te amo, Señor. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Y en ese amor tierno y en ese amor misericordioso, Señor, el día de hoy te ha placido que esté junto con mis hermanos en Cristo, unánimes en una misma doctrina, unánimes, Señor, en oración y unánimes en buscar tu consejo en esta mañana. Por eso gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no necesito pedir absolutamente nada, Señor. Tú bendices en sobremanera. Y qué mayor bendición el cumplimiento de la promesa a Abraham, en el cual, Señor, ahora somos benditas todas las naciones. Mas aún dentro de todo este universo, Señor, a ti te ha placido llamar a aquellos que tú, Señor, has determinado desde antes de la fundación del mundo. Y estoy consciente de que aún no hay comprensión en mi pensamiento en la razón por la cual se ha gestado tanta misericordia, mas hoy estoy aquí. Ayúdame, Señor, a aprovechar el tiempo como conviene, porque la vida no está comprada. Hoy mismo, Señor, me puedes llamar a cuentas. Así es que ayúdame a comprender que tengo que aprovechar cada minuto, Señor, para alabarte, para glorificarte, para saber cada vez más acerca de ti, para llegar a ese entendimiento y a ese conocimiento íntimo. Estar juntos, Señor, hasta lo interior de esos cuartos donde solamente llegan los que son especiales. Revela, Señor, tu palabra en esta mañana. Muéstrate, Señor. Devélate delante de nuestros ojos para amarte todavía cada vez más. Hoy, Señor, te pido que escuches mi plegaria, que tomes control de mis labios, que tomes control de mi pensamiento y aún, Señor, que tomes control de mi necio y engañoso corazón. Pues solamente soy un mensajero, solamente soy un cartero, Señor, que ha venido a traer el mensaje que tú has escrito para los tuyos. Permite, Señor, que el mensaje llegue de una manera fiel. Te lo ruego, Señor, en esta mañana, a través del nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos.
Durante años hemos expuesto las Escrituras desde este púlpito. Tal vez en lugares físicos diferentes, y creo que usualmente la iglesia, al menos Caminando por Fe Querétaro, tiene un distintivo muy peculiar. Y este distintivo es que en ocasiones la gente puede identificar o tal vez hacer en sus pensamientos que somos una iglesia que no sabe más que dar golpes y golpes y golpes. Sin embargo, hay algo bien interesante, hermano. La disciplina usualmente, y creo que en su totalidad para los hijos, proviene del Señor. Y dentro de ese caminar en el cual el Señor, por amor, en ese camino en el cual, por amor, el Señor disciplina a los que ama, puede llegar un momento en el cual, entre tanta disciplina, bien merecida, por cierto, anhelemos un poco de refrigerio. Creo que a veces los hijos, terrenalmente hablando, cuando tienen padres que son algo estrictos, mis hijos no saben de eso, cuando tienen padres que son sumamente estrictos, a veces creo que anhelarán, después de tanto regaño y después de tanta insistencia, anhelarán también un tierno abrazo. A lo mejor palabras de ánimo al oído, viendo que están cansados de caminar por esta tierra. El creyente, hermanos, también llega un momento en el cual llega al límite de sus fuerzas. Hay momentos en la vida de los creyentes en los cuales llegamos a cuestionarnos si en verdad el Señor se encuentra ahí. Los gentiles dirán, no entro a una ni salgo de esa cuando ya entré a otra más y tal parece que no tengo descanso en mi corazón. Así como los hijos con padres que los aman y por ello los cuidan estrictamente, en ocasiones también requieren esas palabras de aliento, ese abrazo reconfortador. Mi esposa dice, esos abrazos reparadores. Bueno, hermanos, creo que ese momento llegó para el pueblo. El pueblo había caminado en misericordia y en desobediencia posterior de manera continua. Si nosotros vemos, y más adelante lo veremos, esto es un conteo cíclico en donde el Señor extiende misericordia dentro de un pacto, el pueblo comienza a caminar, pero solamente trastabillea algunos pasos e inmediatamente vuelve a caer en desobediencia y pecado. El Señor nuevamente, después de emitir el juicio sobre ellos, tal pareciera que es cíclico, porque una vez extendió misericordia y después de la desobediencia, tal parece que el Señor sigue afianzado a lo que prometió y nuevamente vuelve a extender misericordia. Sin embargo, la naturaleza del ser humano es una naturaleza caída. Es una naturaleza que de manera continua solamente sabe caminar a hacer el mal. El libro de Romanos nos recordará que precisamente dentro de la radiografía espiritual del hombre, el Señor determinó que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que todos se han perdido, que todos nos hemos hecho inútiles, que esta boca no sabe sino solamente dar veneno y veneno de víboras. Pero en esa necedad constante del hombre, que lo lleva a solamente no cumplir y no cumplir y no cumplir el pacto para con Dios. Por otro lado tenemos a un Dios que es grande, grande en misericordia. Y que nuevamente vuelve a extender sus brazos, como lo hace la gallina, para volver a cobijar a sus pequeños polluelos. Y tal vez si pudiéramos escuchar audiblemente y entender a esa gallina, consolaría a cada instante a aquellos pequeños pollitos necios
resguardándolos por una sola razón, porque los ama, porque los ama entrañablemente. Y en ese sentido hemos visto a lo largo de, no solamente del profeta Ageo, sino a lo largo también del estudio del profeta Oseas, cómo es que el pueblo tiene esa tendencia. Y cuando viene a nuestro pensamiento esa palabra de juicio, podemos observar que la tendencia no ha cambiado. Que por un lado el Señor prometió estar contigo como parte del remanente. Que el Señor prometió desde el principio que no te abandonaría y que Él sería fiel a su palabra. Y una cosa ha demandado de ti, y es que le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La historia nos dice que mientras el Señor sigue cumpliendo su pacto y el Señor sigue cumpliendo su pacto, nuestra necedad nos lleva nuevamente al fango de donde el Señor ya nos había sacado. ¿Acaso esto es meritorio para que el Señor olvide su pacto, como a veces nosotros lo hacemos? La respuesta es no, hermano. Porque tenemos un Dios que, a diferencia de los que estamos a tu alrededor, a diferencia de nosotros que podemos transgredir tu amistad, a diferencia de nosotros que somos malos por naturaleza y que en vez de amarte como a nosotros mismos, probablemente te defraudaremos una y otra ocasión. A diferencia de nosotros que te haremos llegar hasta las lágrimas y a la desesperación, a diferencia de nosotros, tenemos uno que es fiel. Y que sin importar lo que suceda, Él mantendrá su palabra de estar en medio de su pueblo hasta el día final. Es en este escenario, hermanos, donde tenemos a un pueblo que previamente sabemos que se había detenido ya 16 años. 16 años de pasividad, donde comenzaron con mucho aliento, con mucha emoción, después de haber sido cautivos alrededor de 60, 70 años en Babilonia a causa de su pecado. Yo no sé cuánto has visto, a lo mejor un perrito o una oveja, un animalito que lo mantienes encerrado durante todo el día. Nosotros tenemos un perrito muy cachetón que se llama Chopper. Y cuando lo dejamos encerrado todo el día y regresamos por la tarde y le abrimos, ¡oh! Él salta, no puede ni saltar, pero salta y se emociona y hace fiesta. Hermano, el pueblo fue libertado de cautiverio. Tú has sido libertado de cautiverio. Pero al igual que el pueblo de Israel, en el texto que hemos estado revisando, hay una alta probabilidad de que llegue un momento fatídico en que tu desesperación en este mundo te lleve simplemente a la pasividad, a la idolatría personal y por consiguiente a alejarte de aquel que te ha llamado. Es en este escenario donde el Señor traerá palabras de aliento para su pueblo, palabras de ánimo, palabras de esfuerzo, al recordarles que no se encuentran solos, al recordarles que si bien este mundo les traerá penurias, ahí se encuentra Él para resguardar tu vida y resguardar tu corazón. Es en este escenario donde Dios convocará al pueblo a través de Ageo y llevándolo por un recorrido de lo que ha sucedido en el pasado, ahora los inste, hermanos, a despabilarse, a levantarse, a abrir los ojos, a desmodorrarse espiritualmente para trabajar en las cosas que son prioritarias. Hermano, deja que los muertos entierren a los muertos, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú eres necesario para trabajar en las cosas del Señor. A lo largo de esta exposición estaremos llevando 4 apartados
dentro de los cuales veremos la importancia de los tiempos en los cuales vive el hombre. Haremos mención del tiempo del pasado, del tiempo del presente y por supuesto del tiempo del futuro. En este sentido pasaremos por un primer segmento, el cual hemos titulado Todos somos propensos a vivir en el pasado. Todos somos propensos a vivir en el pasado. Llegaremos a un segundo segmento en el cual podremos decir que ese primer segmento no debiera ser así y por tanto el segundo segmento es el llamado de Dios es a trabajar y a vivir en el presente. Segundo segmento, el llamado de Dios es a trabajar y a vivir en el presente. Dentro de este esquema de exposición, llegaremos a un tercer segmento donde podremos decir que es válido recordar el pasado, pero solamente con un objetivo. Es válido recordar el pasado solo para cobrar aliento, no más, no para vivir ahí. Es válido recordar el pasado, pero solo para cobrar aliento. Y finalmente llegaremos a un cuarto apartado donde habremos de considerar que trabajamos en el presente, pero confiando en un futuro seguro. Trabajamos en el presente, pero lo haremos confiando en un futuro seguro. Yo no sé cuántas veces has visto esas películas de veteranos de guerra, y es muy peculiar. Así lo hacen los que servían en algunas secciones como el extinto sindicato de ferrocarrileros. Se juntan un montón de viejitos en un cuarto cerca de la línea del tren y empiezan a hablar acerca de los tiempos pasados. Así lo hacen los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra usualmente viven de pensar en el pasado, acerca de las hazañas en su juventud. Ellos recuerdan cómo antes y no ahora tenían mucha resistencia física, mucha resistencia mental. Cómo es probable en que en tiempos de guerra incluso fueron tomados como presos y aún siendo martirizados, ellos siguieron adelante. Estos veteranos de guerra viven recordando las conquistas en aquellos tiempos cuando por mucho superaron a sus enemigos. Viven recordando cómo es que probablemente en aquellos tiempos que han pasado ya fueron el medio para salvar físicamente la vida de algunas personas. Esto no solamente sucede en el ámbito de los veteranos de guerra, también sucede con los deportistas o los que alguna vez fueron deportistas. Usualmente un exdeportista, llegado a la madurez, empieza a recordar cómo es que en sus tiempos mozos tenía esa fortaleza corporal donde ahora ya no la hay. Sus pláticas usualmente son acerca de cómo es que su cuerpo era diferente a lo que es hoy y cómo lo cuidaba minuciosamente. Cómo es que su cuerpo realmente levantaba suspiros al pasar por las calles y acerca de sus logros por encima de los demás. Claro está, como muchos decimos, antes de habernos lastimado la rodilla. Sin embargo, esta tendencia no solamente es para los deportistas. Esta tendencia de vivir en el pasado no solamente llega hacia los veteranos de guerra o a los integrantes de un sindicato en México. Esta misma tendencia, hermanos, fatídicamente llega a la vida de aquellos que nos nombramos creyentes. Usualmente, los creyentes viven de las glorias del pasado.
Recordamos cómo es que en otros tiempos y no ahora, nuestra pasión era tan grande en el Señor que no escatimábamos en hacer una inversión excesiva de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestro corazón. Como creyentes, tendemos a vivir en la mediocridad del pasado. Esa pasión que sentíamos por salir a compartir el evangelio, a ganar almas al predicar la palabra del Señor, aun cuando lo hacíamos de manera impertinente y probablemente sin conocimiento bíblico, pero lo hacíamos. En muchas de las ocasiones recordamos esas guerras de antaño y cómo es que en otras iglesias podíamos pasar horarios extenuantes y maratónicos de veladas de oración, pero todo eso quedó en el pasado, porque ahora ni me duelen las almas, ni invierto en oración, y considero que mi tiempo es mi tiempo, y que Dios tendrá que esperar cuando sea su turno. Así es que, hermanos, mientras ahora algunos de nosotros probablemente estamos viviendo como muertos, recordando solamente las glorias del pasado y tal vez aún fatídicamente y de manera peor, no solamente viviendo ya de lo que sucedió en el pasado en nuestra vida como creyentes, sino probablemente viviendo en una mediocridad, ahora viviendo en la gloria de otros hermanos más. Así como el pastor Charlie Velasco, ¿se acuerdan que? ¿Y tú? Es que como el pastor Juan Manuel dice que nosotros, ¿y tú? A veces nos la pasamos más tiempo compartiendo frases de hermanos que hacen lo que nosotros no hacemos, o viviendo en el pasado y en las glorias del pasado, que realmente haciendo lo que el Señor nos demandó. Esto es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Y es aquí donde comenzamos nuestro viaje sobre este primer segmento, al cual hemos titulado Somos propensos a vivir en el pasado. Dicen las Escrituras en el versículo número 1, versículo número 2 y versículo número 3 del texto central. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Quién era él? El gobernador de Judá. Y habla también a Josué, hijo de Josadac. ¿Quién era este hombre? Josué, el sumo sacerdote. Y habla a Ageo también al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Haciendo referencia al templo de Salomón destruido. Hace una segunda pregunta: ¿y cómo lo veis ahora? Tercer pregunta: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? La fecha exacta donde sucede este tercer llamado por parte de Dios a través de Ageo fue el 17 de octubre del año 520 antes de Cristo. Sin embargo, hay algo muy peculiar e icónico en la fecha en específica en que el Señor da este mensaje. Y es que el Señor no hace nada sobre la casualidad. Nosotros vemos en el libro de Levítico capítulo número 23, específicamente después del versículo número 33, cómo es que Dios en el tiempo del exilio en Egipto, de la liberación de Egipto, comenzó a dar una serie de instrucciones
acerca de cómo es que sería necesario alabar a Dios. Y entonces entendemos que nada está sujeto a nuestro libre pensamiento. Dentro de esas ordenanzas de adoración del pueblo hacia Dios, el Señor estipuló diferentes festividades y una de ellas característica fue la fiesta de los tabernáculos, la fiesta solemne de los tabernáculos. En Levítico 23 del versículo 33 adelante, nosotros encontraremos diferentes características de esta festividad que el Señor ordenó. La primera característica es que esta fiesta se celebraría a los 15 días del mes séptimo. A los 15 días del mes séptimo, y esta festividad tendría una duración de 7 días. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ¿Cuándo es cuando emitió el mensaje Jehová a través de Ageo? El día 21 del mes séptimo, el último día que se conmemoraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. ¿Qué es la fiesta de los tabernáculos? El pueblo fue liberado de la esclavitud, al igual que tú. Esa fiesta sería un recordatorio debido a que el pueblo era necio y olvidadizo. Esa fiesta sería un recordatorio perpetuo por todas las generaciones para recordarles en su memoria que en otros tiempos fue Dios quien tuvo misericordia de ellos. De tal manera que esa festividad perpetua y solemne dejaría a un lado la posibilidad de olvidar que fue Dios quien los sacó, que fue Dios quien los libertó. Dentro de esta festividad, el inicio de esta festividad se daba curiosamente al final de la cosecha. Es decir, el pueblo sembraba, el pueblo cuidaba las hortalizas, y exclusivamente el día de la cosecha, donde ellos podrían ver toda la bendición de Dios, entonces comenzaba la fiesta de los tabernáculos. Aunque ellos ahora tuvieran viviendas, ellos tendrían que vivir por 7 días en tabernáculos, en casas hechas en el exterior, para recordar de esta manera que Dios los había bendecido grandemente cuando ellos no lo merecían, que Dios los había libertado cuando ellos insistían en ser esclavos, y por consiguiente que Dios se mantenía fiel en medio de ellos. Así había sucedido durante siglos, durante décadas. Sin embargo, lo que podemos ver a raíz del capítulo número 1, versículo número 6, si no mal recuerdo, de este mismo libro de Ageo, es que en esta ocasión la historia sería diferente. Si nosotros recordamos el capítulo número 1, este año fue totalmente diferente. Y los años previos, aquellos que estaban acostumbrados que en otro tiempo sembraban, y a lo mejor sembraban muy poco, pero la bendición de Dios se mostraba en dar demasiado fruto. A raíz de su desobediencia, el Señor no bendijo más. Nosotros recordamos cómo en el capítulo número 1 de Ageo, el pueblo no es que sea castigado, el pueblo tiene las consecuencias de la desobediencia y la rebeldía para con Dios. Este año en exclusivo, el Señor les dijo por medio de Ageo que si sembraban mucho y recogían poco, era porque el Señor así lo había determinado. La pregunta es entonces, Señor, si esta fiesta es para celebrar tu bendición, si esta fiesta es para celebrar la libertad, si esta fiesta es para celebrar la bienaventuranza, ¿cómo es que vamos a celebrar de alegría si la casa está desierta, si en los graneros no hay alimento? Y aún más, recordando que este templo tenía una gloria inmensa y ahora solamente son ruinas por más que nos esforzamos. A través de este segmento, el Señor los trae a memorial
a manera de recordatorio de que probablemente no hay motivos para celebrar, no hay motivos para regocijarse. Seguramente esta fecha simbólica e importante, lejos de animarlos, les traería recuerdo de aquellos tiempos de gloriosas cosechas. Y sin lugar a dudas, siempre que comparamos la bienaventuranza, cuando nos iba bien, cuando los sueldos eran grandes, cuando todo en nuestra vida y en la iglesia era perfecto, y ahora compararlo con un periodo de decadencia, a final de cuentas, esto impactará en nuestra vida personal. Esto traerá elementos como desánimo, depresión, tal vez ganas de volver atrás. Pero es entonces en medio de este escenario que nuevamente viene la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, y dentro de los cuales tenemos tres destinatarios: la autoridad civil, la autoridad religiosa y el remanente del pueblo. A través de tres preguntas retóricas, Dios los comienza a sacudir. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que en sí misma ya viene la respuesta. Luego entonces el Señor a través de Ageo hace una primer pregunta: ¿Quién ha quedado que haya visto esta casa en su gloria primera? Si nosotros recordamos la destrucción del templo que Dios ordena que se vuelva a reconstruir, y dentro del cual el pueblo comenzó con mucho ánimo y después se detuvo 16 años para caer nuevamente en idolatría, ya no debe serlo, sino de ellos mismos, había pasado ya 66 años. ¿Quién podría estar de aquellas generaciones? Pues solamente algunos de ellos, probablemente, que en aquel tiempo eran pequeños y que ahora, con un promedio de 70 años en adelante, podrían atender a la ordenanza y a la pregunta de Dios: ¿quién de ustedes queda? ¿Quién de ustedes queda que recuerde la gloria pasada? Viene una segunda pregunta que es interesante. ¿Ya lo recordaste? ¿Ya recordaste cómo era esa gloria de vivir apasionadamente con el Señor? ¿Ya trajiste a tu memorial cómo es que tú y el Señor eran uno? Y no importaba el hambre, no importaba el tiempo, no importaba ni una sola cosa más que estar con ese Dios. Viene una segunda pregunta: ¿cómo lo veis ahora? ¿Cómo lo veis ahora? Si nosotros atendemos la descripción, para que tengas una idea en casa, de cómo fue la construcción de aquel templo de Salomón para tener la presencia de Dios, lo puedes llevar de tarea. Vas a encontrar la descripción completa en Primera de Reyes capítulo 6. En Primera de Reyes capítulo 6, pero también en Segunda de Crónicas capítulos 3 y capítulo 4. Cuando tú comienzas a leer cómo es que fue construido aquel templo, es fastuoso, es impresionante, es totalmente fuera de este mundo. El hecho de forrar literalmente muros completos, columnas de oro puro, es impresionante. El hecho de utilizar maderas preciosas que solamente pudieran estar en casa de los mejores reyes, y ver ahora que todo se confabula en un solo lugar: cedro, madera de olivo, maderas preciosas. Recordar eso y ver ahora la asquerosidad en la que hemos convertido el templo, ¿qué impacto tendría sobre ellos? Es por eso que llega una tercera pregunta. Jehová por medio de Ageo: ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Acaso la gloria que tú percibiste en esa comunión con Dios no es el templo per se, no es el templo en sí mismo? Es el significado de aquel templo, la presencia del Señor, la comunión del mismo Dios en medio de su pueblo. ¿Acaso esa gloria que ahora por la cual suspiras ahora es
esto que estás viviendo como nada en comparación de aquella gloria? Hermanos, por obviedad comparar esa construcción vergonzosa, y vergonzosa a causa no de Dios, sino del hombre que fue necio. Contemplar esa construcción y esa reconstrucción y comparándola con el recuerdo del templo glorioso del Salomón, mostraría a primera vista que ese templo es inferior. Luego entonces, como sucede en nuestros días, probablemente el pueblo se desalentó, inciso A, por vivir del recuerdo, pero también, hermanos, inciso B, por pensar que recuperar la gloria requeriría de un esfuerzo extraordinario. Bueno, es que no es lo mismo, hermano, comprar una casa ya construida a que compres un terreno. Comprar una casa es llegas y la habitas y no hay problema, pero comprar un terreno es, hasta ya me cansé, hermano. Pensar las carretilladas que tengo que cargar, pensar los bultos de cemento. Es decir, para que esto se convierta en aquello, no, hermanos, ya me desalenté. Cuando la palabra en el original, en hebreo, se utiliza la palabra gloria, al menos en este primer versículo, se puede referir a dos cosas. La primera descripción de la palabra gloria en el original hebreo se traduce como honor y distinción. ¿Acaso la gloria de este templo, acaso el honor y distinción de este templo es como nada comparándolo con el templo que tenían antes? Pero hay un segundo significado de la palabra gloria en el original en hebreo, y esta se traduce como la manifestación de Dios. Aunque en este primer versículo se utiliza el concepto número A, honor y distinción, es decir, este templo no tiene honor ni distinción comparándolo con el templo anterior, también podemos considerar que ese templo ya no tenía la gloria de Dios. Ya no tenía la gloria de Dios. Cabe la pena entonces llegar al menos a 6 preguntas en este primer apartado. Y estas 6 preguntas no son para tu esposa ni para tu esposo, no son para tus hijos. Estas 6 preguntas son para ti. Pregunta número 1, ¿existe la remota posibilidad de que esta misma sea tu situación? ¿Existe la remota posibilidad de que esto mismo que estamos narrando sea tu propia situación? Pregunta número 2, ¿es posible que tu relación con Dios se encuentre al igual que aquel templo en total ruina? ¿Es probable que tu relación hoy con Dios se encuentre al igual que aquel templo hecho una posilga en comparación de lo que fue antes? Pregunta número 3. ¿No será acaso que al igual que el deportista y que el veterano de guerra, tú también estés viviendo de las glorias pasadas? Pregunta número 4. ¿Vives recordando entre suspiros tus años de gloria como creyente, mientras ahora solamente eres una decadencia de lo que el Señor alguna vez levantó? Repito nuevamente, habrá la posibilidad de que estés viviendo recordando solamente entre suspiros tus años de gloria como creyente. Es que antes cuando ¿será probable? Pregunta número 5. ¿Vives pasiva y tibiamente recordando tu primer amor, que por cierto se encuentra ya extinto? Repito nuevamente, hay la probabilidad de que estés viviendo pasiva y tibiamente recordando tu primer amor, que por cierto ya se encuentra casi extinto. Y pregunta número 6.
Y este es importante. Si tu respuesta a varias de las anteriores fue sí, 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 y al menos hubo una, estás en un severo problema. Pero la pregunta más importante es la pregunta número 6. ¿Es acaso esta la manera en que Dios quiere que vivan los suyos? ¿Es acaso esa manera deplorable la manera en que Dios quiere que viva su remanente? La respuesta es absolutamente no. Y es por eso que llegamos al apartado número 2, que nos dice que el llamado de Dios no es a vivir del pasado, es a trabajar, a trabajar, a trabajar, a esforzarse en el presente. Dice el versículo número 4 de nuestro texto base: pues ahora, acuérdate de esa palabra, de esas dos palabras. Ya narró algo y ahora dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y cobrad ánimo, pueblo de la tierra, cobrad ánimo, pueblo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, trabajad, porque yo estoy con vosotros. Firma al calce de la letra: yo, Jehová de los ejércitos. Las dos palabras con las cuales inicia este versículo 4, pues ahora, es un parteaguas o funciona a manera de una ruptura gramatical. Oye, lo que pasa es que yo en el pasado yo era y dije, está bien, no me importa, pero ahora, ruptura gramatical. Está bien, ya estuvo. Mas ahora, eso fue el templo de Salomón, eso quedó en el pasado. Está bien, esa fue la gloria pasada, pero ahora ¿qué tienes que hacer? ¿Seguir lloriqueando en los rincones? El Señor nos deja claro que ahora es el tiempo, no en el pasado, hermanos, ahora es el tiempo de cobrar ánimo. En otra versión que no es Reina Valera, se repiten las tres palabras, se repite 3 veces: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. En la Reina Valera repite 2 ocasiones esfuérzate, una para el gobierno civil, una para el dirigente eclesiástico y otra, ya no utiliza la palabra esfuérzate, sino cobra ánimo, cobra ánimo. Si estas palabras te las diera yo, preocúpate. Tenemos entre nosotros hermanos que son muy serios, muy recatados. Y a veces quiero imaginar que incluso cuando te vieran que estás batallando y algo, te dirían: ánimo, hermano, échale ganas. ¿Qué ganas va a adquirir uno con eso, verdad? Pero no, hermano, quien está dando las palabras de aliento no es cualquier ser humano. Quien está dando las palabras de aliento es tu Creador, es aquel que te diseñó, aquel que te tuvo en su pensamiento, aquel que te tuvo en su corazón, aquel que te diseñó dedo por dedo y órgano por órgano. El hombre, hermano, vendrá a apuñalarte por la espalda, a hacerte llorar, pero quien está dándote palabras de ánimo es el mismo Creador al cual sus ojos vieron tu embrión. Es Él quien dio la promesa, es Él quien nos está alentando, es Él quien nos insta a contrarrestar el desánimo.
Estás a punto de tirar la toalla en este hermoso camino de la fe. Es tiempo de cobrar ánimo. Es tiempo de levantarse. Está prohibido deprimirse, está prohibido llorar. No, hermano, mi Salvador lloró cuando su amigo, aún a sabiendas de que iba a morir, murió. Es válido sentir, es válido, somos seres humanos. Pero hermano, después de la caída no te quedes ahí. Es tiempo de levantarte por una sencilla razón. Porque quien está dando las palabras de aliento en este texto no es José Luis, ni es cualquiera de ustedes. Es tu Señor. Es tu Señor quien te está instando a que te levantes nuevamente. Estas mismas palabras han acompañado al remanente, a aquellos que han quedado después de que todos se han doblegado a la idolatría. Estas mismas palabras son las que han acompañado no a los más sabios ni a los más inteligentes, no a los teólogos esforzados. No, hermano, estas palabras por parte del Señor han acompañado a los que el Señor ama a lo largo de la historia. Nosotros podemos encontrar cómo es que David le da estas palabras a su hijo Salomón cuando era pequeño. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 11, David dice a Salomón cuando era pequeño: ahora pues, hijo mío. Fíjate qué hermoso. Este hombre le habla a su hijo pequeño. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Culmina diciendo: esfuérzate. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Qué hermoso sería que como padres de familia nuestro consejo para nuestros hijos fueran estos: no temas, no desmayes. Hijo, habrá momentos en los cuales te sientas solo, habrá momentos en los cuales sientas que todos te han abandonado, habrá momentos en los cuales sientas que en verdad tu corazón desfallece. Pero amado hijo, esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas, no desmayes, porque el Señor está junto a ti. David repetiría estas mismas palabras de una manera similar cuando su hijo había crecido ya. Llegó el momento en que Salomón tendría que suceder el reinado de David, y en ese momento importante, en el cual ahora sería Salomón quien dirigiría al pueblo, volvemos a encontrar en Primera de Crónicas 28:20 las siguientes palabras. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas, no desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará, Él no te desamparará. ¿Hasta cuándo? Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Si David, como padre amado, le recordaba cada instante a Salomón que no decayera en su ánimo, aun cuando vinieran otros pseudo hermanos para tratar de mermar tu vida, aun cuando los gentiles confabulen en contra de tu propia persona. ¿Cuál fue el llamado de David para Salomón? Esfuérzate y no desmayes, porque hay una razón de peso. Jehová, mi Dios,
estará contigo hasta que hayas completado la obra. Estas palabras de ánimo no han cambiado a lo largo de la historia. Fueron las mismas palabras que daría el mismo Dios a Josué, a uno de los de su remanente. En Josué capítulo número 1, versículo 5, Jehová dice a Josué cuando muere Moisés: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Por tanto, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Josué, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Este es el mismo recordatorio que de generación en generación ha pasado. Y no quiero caer en las arbitrariedades de decirte: el Señor me dijo que te diga. No, hermano, el Señor escribió de su puño y letra. El Señor exhaló su voz, y si Él dijo conforme a su pacto que no abandonaría jamás a los suyos, es porque jamás los abandonará. Probablemente padre y madre te dejen, pero aún con eso el Señor te recogerá. Hermano, es tiempo de cobrar aliento. Es tiempo de trabajar en el presente. Ageo daría la razón correcta por inspiración divina. Toma aliento, pueblo, toma aliento, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Desde el momento en que el Señor libertara a su pueblo, esa sería la promesa. Eso fue lo que dijo en el texto que hoy podemos gozar, llamado Éxodo, en el capítulo número 33. Dicen las escrituras, Éxodo 33, 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, Señor, tú me dices a mí: saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, Señor, si de verdad he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. ¿Y qué contestó el Señor? Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En este mismo momento comienza a pensar, hermano, porque tenemos memoria a corto plazo. Usualmente las angustias de este mundo van a cauterizar nuestros recuerdos, y selectivamente dentro de una hoja blanca grandísima veremos nada, sino solo ese pequeño punto, defecto de fabricación.
¿Qué ves ahí, hermano? ¿Qué ves ahí? ¿Qué ves en esa tremenda hoja blanca? No, yo solamente veo un punto. Yo veo una sociedad pequeña y minúscula. Hermano, ¿estás centrado en el punto dentro de toda esa gigantesca hoja blanca? Porque nuestra memoria a corto plazo es selectiva y usualmente es para recordar lo malo. Los matrimonios se desquebrajan, no por todo lo bonito que ha sucedido a lo largo de los años, no porque han compartido carencias, debilidades y el Señor los ha sustentado. No, a veces es porque alguien le habló mal a otro. ¿Por qué? Porque se centran en el pequeño punto. A veces podemos estar a punto de tirar la toalla en las cosas del Señor y abandonar una iglesia sana por el hecho de tonterías minúsculas, hermano. Hay un consejo de parte de esta iglesia y este es que cuando las cosas ya son infieles detrás del púlpito es momento de salir, pero no por otra razón. Pero en este sentido, ¿qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo se estaba centrando en esos pequeños puntos negros, pero había olvidado que el Señor era quien los había sacado de Egipto. Habían olvidado que durante 40 años fue Él quien los alimentó de manera cotidiana. Habían olvidado que a lo largo de 40 años sus vestiduras no se desgastaron y su calzado nunca se rompió. Habían olvidado, hermano, que fue Él quien no permitió que se quemasen aquellos que no se doblegaron ante la estatua de Nabucodonosor. Habían olvidado toda la misericordia del Señor. ¿Será probable que en este momento de decadencia hayas olvidado que la última vez que suplicaste de rodillas, la última ocasión que suplicaste hasta las lágrimas, que la última ocasión en desesperación, el Señor no te abandonó? ¿Acaso habrás olvidado que antes de esa hubo otra más y hubo otra más y hubo otra más, y ahora simplemente vives del pasado, pero no para recordar la misericordia del Señor, sino para recordar en tu propia soberbia que eres tú quien ha ganado las glorias? Hermano, si el Señor prometió que te levantaría y que estaría contigo, es porque así será. Pero algo demandó de nosotros y algo ha demandado del remanente. Esfuérzate. Esfuérzate, hermano. Cobra ánimo en el Señor. Porque no es bueno recordar el pasado si es solamente para vanagloria. Pero luego entonces llegamos al tercer apartado, donde tal vez suene a contradicción, pero sí es permitido recordar el pasado. Pero si hemos de recordar el pasado, será solamente para cobrar aliento en aquel que brinda el aliento. Versículo número 5 del texto base. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, así es que no temáis. ¿De qué está hablando? En un pacto hay dos, al menos dos. Cuando yo conocí a esa hermosa mujer, incluso antes de conocer de las cosas del Señor, yo le hice una promesa. Y le dije, quiero estar contigo y ver tu cabello blanco. Quiero estar contigo hasta el final de mis días. Y algunos de ustedes verán que a lo mejor en mi teléfono la tengo titulada no como Heréndira ni como Julia, sino como Princes, porque le hice esa promesa. El resto de mis días buscaré tratarte como princesa. Creo que medianamente en algunas cosas así ha sido. Pero ese fue el pacto. Hay momentos en que ella quisiera ahorcarme y que tal vez la lleve a la desesperación, sí. Hay momentos en los que sucede de manera contraria, casi no. Pero supongamos que uno de los dos desiste de ese pacto. Mientras uno de ellos esté dispuesto a continuar el pacto, mientras uno de ellos suplique por misericordia para cumplir ese pacto,
ese pacto continuará vigente. El Señor hizo un pacto con su pueblo. ¿Cómo hemos respondido ante ese pacto? El Señor los libertó de Egipto. Gran misericordia. Pero aún habían pasado unos cuantos días cuando ellos ya estaban renegando. Señor, ¿para qué nos sacaste de allí? Es como cuando uno sale de una iglesia herética. Llega a una iglesia sana y dice, no, es que en mi iglesia anterior, bueno, si quieres, si amas a Egipto, regrésate. ¿Quién te trajo a la fuerza? Pero hermanos, la necedad del hombre lo lleva a ser como ese marido necio que aun cuando prometió algo, insiste en no cumplirlo. El pueblo renegó. El pueblo no estaba cumpliendo la parte del pacto que se había adquirido. Él sería tu Dios, pero tú serías su pueblo y andarías en sus mandamientos y en sus estatutos. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo adoró un becerro y cayó en idolatría. Pero Dios se mantiene como poderoso gigante, porque si Él prometió que estaría con ellos y no los abandonaría, el Señor continúa su pacto. Tiempo más tarde ellos tendrían las consecuencias de su desobediencia, y como lo hemos mencionado ya, tanto en exposiciones pasadas como en el contexto histórico, aman tanto a las naciones del mundo. Mientras el Señor dijo, no te unas en yugo desigual, no tengas comunión con los gentiles, no aprendas las costumbres de las naciones, pero insistes tanto, entonces el Señor los entregó a su propia inmundicia. Amas tanto a las naciones que las naciones te lleven, pero ahora en cautiverio nuevamente. El pacto continúa. El Señor no abandonó su pacto. Extiende misericordia nuevamente a través de profetas y vuelve a traer, incluso doblega el corazón del rey Ciro de Persia. El Señor fue capaz de doblegar el corazón de un rey gentil para poder dar continuidad a su pacto, porque aunque tú lo has quebrantado, el Señor se mantiene fiel. ¿Qué hace el pueblo? Obedece, comienza a trabajar. Ve los obstáculos, ve las dificultades, y entonces prefiere entrar en un modo de pasividad por 16 años. Tiempo suficiente para volver a caer cíclicamente en el mismo pecado que había caído anteriormente, un delito, una transgresión de idolatría, pero ahora con mayor gravedad. Ahora ya no adora un becerro, ahora ya no adora una estatua, ahora ha llegado a la transgresión degradante de él mismo ser su Dios. En versículos anteriores, el Señor les mandó a construir y el pueblo necio decía, no es el tiempo de atender a Jehová, es el tiempo de atenderme a mí. ¿Qué estás esperando, hermano? Estoy seguro que el Señor siempre te hace llegar palabras de aliento. ¿Qué estás esperando, hermano? Estoy totalmente seguro de que el Señor trae emisarios que traen palabras que a veces te van a incomodar y que dirás, y otra vez este barbón, ¿qué le parece? Así mandó a Oseas, así mandó a Ezequiel, así mandó a muchos otros tantos. ¿Qué esperas para atender la voz de tu Señor? Cobra ánimo, porque el Señor está contigo. De la misma manera que a través del desierto el Señor los acompañaba, no solamente de día sino también de noche. De la misma manera en que el Señor no se apartó y mandó construir esos tabernáculos donde su presencia viniera una vez al año y estuviera en medio de su pueblo. De la misma manera que el Señor mandó construir aquel templo fastuoso para estar en medio de su pueblo y ya no moverse más. De la misma manera, hermano, hoy como creyentes estamos a reconstruir lo que nosotros mismos echamos a perder. Porque el Señor, desde el momento en que libertó al pueblo, a su remanente en el éxodo de Egipto, no ha parado de cumplir su palabra. Que no seas tú contado el día de mañana como una historia más de vergüenza de aquellos que ante tanta misericordia prefieren mejor echarse al piso.
Por tanto, llegamos al cuarto apartado y final, en el cual se nos insta a que trabajemos en el presente. Pero ahora hay una motivación aún mayor, hermano. Debemos trabajar en el presente confiando en que nuestro futuro está totalmente asegurado. Dice el texto base, versículo número 6, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira la plata, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo sucedió esto? Hermano, si del nacimiento de Cristo van 2024 y esto sucedió cientos de años atrás, pastor, pero aquí dice que el Señor a través de Ageo dijo: de aquí a poco. ¿Cuánto será poco? ¿Cuánto será mucho? No lo sé, hermano. Pero cuando tú cometes errores y caminas en necedad, así sea un día de oportunidad para que procedas a arrepentimiento genuino, un día será demasiado y a la vez sería poco. Lo que damos por entendido es que el Señor está dando una advertencia cambiando drásticamente y tentativamente a nuestra vista, está cambiando radicalmente de temas. ¿Acaso no venía hablando acerca de la reconstrucción de un templo físico, de un templo que había sido destruido a causa de la necedad del pueblo? ¿Por qué ahora drásticamente me está hablando de un escenario apocalíptico, de un escenario escatológico? Lo curioso es que al mismo tiempo que esa profecía no tiene un tiempo, los profetas siempre hablaron en un tiempo, en los tiempos de Dios, pero está haciendo referencia al mismo tiempo a la gloria del segundo templo y al mismo tiempo a una imagen del juicio final. Tal pareciera entonces que si Dios está hablando de estos dos conceptos, debe de haber un sentido relacional. ¿Cuál es ese sentido relacional, hermanos? Ese templo que ahora estaba en ruinas o en proceso de reconstrucción, ese símil o analogía de la relación deteriorada del pueblo de Dios para con Dios, el Señor prometió que no siempre estaría así. El Señor está dejando claridad que habrá un día. ¿Cuál será ese día? Ese día será el día en que el Señor sacuda toda esta tierra, el día en que haga temblar los cielos, que haga temblar la tierra, que haga temblar el mar y la tierra seca. Ese día llegará, hermanos. Yo no sé si alguno de nosotros esté vivo, porque el día y la hora nadie lo sabe. Yo sé que Alducin y sus marihuanadas dicen muchas cosas, pero no, hermano, las escrituras me dicen que no, nadie sabe el día ni la hora, nadie lo sabe. A lo mejor no llegamos a ProTemplo y sucede, no lo sé. Pero el Señor dejó claridad para que recobres tu ánimo, que ese día llegará. Pastor, ¿qué de alentante tiene eso? ¿Qué de aliento tiene que un día el Señor sacudirá esta tierra y esta tierra tal como la conocemos se destruya totalmente y entonces vengan cielos nuevos y tierra nueva? Algunos piensan que las posturas escatológicas de Apocalipsis son para dar miedo, hermano. No, el contexto histórico de las profecías de los tiempos finales fueron escritas por un apóstol en un periodo en que la iglesia era perseguida, en un periodo en el cual no podían estar cómodamente como tú, en un tiempo en que
incluso tenían que hacer simbologías para poderse comunicar entre creyentes, porque al primero que agarraran en la calle lo iban a desollar vivo, le iban a quitar la piel en vida, le iban a cortar el cuello, le iban a sacar los intestinos, le iban a romper los dientes con mazos, le iban a abrir su espalda hasta que ya no pudiera gemir más de dolor. En aquel tiempo de desesperación, en aquel tiempo de persecución, es escrita una carta de aliento llamada Apocalipsis. ¿Cómo es que es una carta de aliento? Porque pensar en los tiempos futuros, cuando eres parte del remanente, te da una esperanza grande. No importa lo que estés pasando. Hermano, no importa cuánto vituperio estés acumulando en tu persona. No importa cuánta hazaña esté llegando a tu vida como creyente. No importa cuánto el mundo confabule para lograr tu desánimo. Pensar en el tiempo futuro es pensar en que mi futuro está asegurado. Es pensar que no importa que comience ahora mismo la persecución, sé a dónde voy. Y mi Señor se ha adelantado para preparar mi casa. El concepto de la gloria que se utiliza ahora en estos últimos versículos es el segundo concepto. No el honor ni la distinción, sino la manifestación de Dios. Lo que está dejando claridad nuestro Señor, porque 7 veces así se nombró su propio nombre de los versículos últimos que hemos tenido. 6 veces se mencionó que esto lo escribía Jehová. Es que este templo será destruido, será descuidado, no priorizado, sino poco valorado. Repito nuevamente, él mismo fue quien escribió grosso modo que este templo, esta relación será destruida, será a veces descuidada, a veces no la priorizaremos, sino en ocasiones incluso valoraremos este templo, esta relación con Dios como basura. Pero llegará un día en el cual no solo tendrá gloria, no solamente tendrá gloria hablando de la presencia de Dios, sino que estará lleno de su gloria. No por los esfuerzos de los hombres, porque Él es el dueño aún del oro y de la plata. No por nuestra perseverancia, sino por la voluntad del mismo Dios, que es el que no ha doblegado su pacto, aun cuando tú lo has transgredido. En aquel tiempo se cimbrarán los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, las naciones temblarán. Y entonces podremos decir: mi Señor ha vuelto. En aquel día, hermanos, en aquel día todos los esfuerzos, todos los vituperios, todas las angustias serán como nada. Serán como nada, porque habrá valido la pena. Mis ojos verán a mi Señor. El Señor volverá. Dios se honrará a sí mismo al manifestar su gloria. Él se presentará delante de todas las naciones. Y si Dios puede hacerlo todo, hermano, entonces ¿por qué a nosotros nos pide que nos esforcemos? Dios tiene la riqueza, Dios tiene el poderío. Dios podría prescindir de ti, pero por su soberana voluntad, a Él le ha placido que tú seas emisario de este mensaje de reconciliación. Siendo soberano y todopoderoso, al Señor le ha placido demandar manos y corazones dispuestos para preparar el regreso del deseado. Siendo Dios soberano y siendo Dios el Señor, a Él le ha placido demandar manos y corazones dispuestas para preparar el regreso del deseado, el regreso de nuestro Señor, el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. La pregunta para concluir es: en verdad, ¿están dispuestas tus manos y están dispuestos tu corazón para el regreso de tu amado? Dice el versículo 9, el versículo final:
Así entonces la gloria postrera de esta casa, debido a la presencia del Señor, será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Tal cual como lo hacemos cada semana, llegamos a algunas conclusiones. Primera conclusión. Ageo anticipa que esto volverá a suceder cuando se reconstruya el templo. El lugar propicio donde la gloria de Dios será manifestada. En este sentido, hermanos, la promesa del pacto es una gloria mayor. Y esta gloria mayor se cumplirá en Cristo, quien es la manifestación más grande de la presencia y la gloria de Dios. En este lugar, hermanos, podremos experimentar la paz, pero no la paz como la da el mundo. En este lugar, en este templo, podremos experimentar esa palabra hebrea que ahora se utiliza de una manera desconsiderada, de esa palabra shalom. Una palabra que no solamente se traduce como paz, sino se traduce como la ausencia de conflicto. Implica prosperidad, implica sensación de bienestar total, implica la seguridad de la salvación completa. Cuando el Señor restituya ese templo y la gloria de su presencia sea mayor que la pasada, entonces, hermanos, ya no habrá más lágrimas. Ya no habrá más hambre. Ya no habrá más dolor. Porque las primeras cosas habrán pasado. Porque en este nuevo templo todas las cosas serán hechas nuevas. Así es que después de tantos domingos de golpes a través de la palabra, hoy a través del Señor, te recuerdo que Él estará contigo, hermano. Por tanto, esfuérzate y sé valiente. Porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días, hasta cuando Él regrese o hasta cuando Él te llame delante de su presencia. Y entonces podrás escuchar esas palabras hermosas. Buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel. Ahora sobre mucho te pondré. Amado mío, entra en el gozo de tu Señor. Que la gracia, que la paz y que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de nosotros. Gracia y paz.